Ahora, cuando estamos tratando de reconstruir la historia de la iglesia, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, porque no es tan fácil como simplemente agarrar dos libros, ¿no? Que alguien publicó y decir, bueno, aquí está todo lo que ellos creían y eso es súper, súper fácil de hacerlo, porque en realidad tenemos muy poco de lo que seguramente se escribió en los primeros siglos, ¿verdad? Y hay algo que tenemos que reconocer, siempre hay prejuicio que puede afectar tanto a los escritores como a los historiadores. Es decir, la gente que hace historia no llegan a hacer historia sin prejuicios. Todos tenemos prejuicios, incluyendo al que está enseñando hoy. Lo más que podemos hacer es darnos cuenta de qué prejuicios tenemos y tratar de sobrepasarlos. Pero no hay peor que al que piensa, yo no tengo prejuicios, ¿verdad? Porque si va a vivir toda su vida engañado. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. ¿Ok? Entonces va a haber prejuicios en los que escriben, ya sea hoy o los que escribieron en ese tiempo. Y lo otro es que la historia es escrita por los vencedores, ¿verdad? La manera como se muestran ciertas cosas depende quién las está mostrando. Um, Me van a tratar de calcular la edad, el Señor los reprenda, pero yo me acuerdo que haber crecido viendo Rin Tin Tin, ¿ok? Que la mayoría de las historias eran de que los indios americanos están atacando un pueblito o una familia y ahí llega la caballería, tarán, 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 ¿no? Y tienen que venir y salvarlos. En la mente de nosotros entonces siempre era yo quiero ser de la caballería, ¿no? Nadie quería ser el indio. ¿No? Cuando salíamos a jugar con los primos, no, ustedes van a ser, que decían los chunchus, ustedes van a ser los chunchus, nosotros vamos a ser los vaqueros. No, nos toca a nosotros ser los vaqueros porque todos quieren ser los héroes. Ok, ¿cómo realmente fue esa historia? Ahora sabemos un poquito más, ¿verdad? Que fueron los vaqueros los que llegaron y estaban quitando tierras y conquistando a nuestros pueblos en realidad. Entonces, pero eso nunca me hubiera imaginado viendo a Rin Tin Tin. Se da cuenta, Rin Tin Tin era el perrito que era el héroe de la historia. Uh, Porque los vencedores contaban eso de una manera distinta. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado de eso también. ¿Okay? Parte de esto es que la doctrina, por ejemplo, de gente que era unicitaria, es reportada por los oponentes, es decir, por aquellos que decían esos unicitarios están equivocados. Entonces, no hay nada que podamos hacer al respecto porque los escritos de los que se consideran unicitarios se han perdido. ¿Okay? No existen. Um, y también tenemos que tener en cuenta el prejuicio de los historiadores de hoy. Hablábamos creo tal vez en el panel, si no es en el panel último, en el panel de Cristología Apostólica, cómo es que a veces llaman modalistas a los que tienen esa tendencia unicitaria, ¿verdad? Pero en su tiempo nadie sabía que era un modalista. ¿Por qué? Porque ese término es un término moderno, es un término inventado por los historiadores para tratar de describir lo que piensan que ellos creían. O creen que Dios se manifiesta en modos, o Dios tiene modos, modo de Padre, modo de Hijo, modo de Espíritu Santo. Cuando es padre ya no es hijo, cuando es hijo ya no es padre, y luego termina siendo ni padre ni hijo porque es solo Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y nosotros no creemos eso, pero no sabemos realmente qué es lo que creían esos, entre comillas, ¿verdad? Los modalistas, porque no tenemos idea quiénes eran, no sabemos sus escritos. Entonces, tenemos que tener en cuenta el prejuicio de los historiadores de hoy. ¿Okay? Ahora, parte de la solución, y tal vez el hermano Bernard no hace tanto énfasis en esto como debería, y digo, parte de la solución es leer las fuentes principales. Y es solamente parte de la solución precisamente porque la doctrina es reportada por los oponentes, ¿verdad? Sería una buena solución si tuviéramos los escritos de los modalistas, de los arrianos, de los trinitarios, de los binitarios, etcétera, etcétera, y poder comparar todos ellos. No tenemos. La mayor parte de la historia que tenemos viene de los binitarios y de los trinitarios, ¿okay? De los escritos, vamos a decir, que han sobrevivido. Entonces, no sabemos, tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, puede ser que los escritores que estamos leyendo, esos escritos que sí han sobrevivido,
puede ser que no representen las convicciones de la mayoría de las personas, ¿no? Tertuliano, que va a ser un nombre gigantesco en el trinitarianismo, ¿no? Es que el que escribe todo un libro en contra de Praxeas, que supuestamente es un unicitario o tal vez un modalista. Um, Él en sus escritos reconoce, y lo vimos esto en la clase de Cristología, reconoce, la mayoría de los creyentes, dice él, no creen en mi doctrina de los tres en uno. Esas, la mayoría de la gente pues siempre son ignorantes y son, en otras palabras, esas son de la chusma, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a escuchar lo que la chusma cree? Ustedes créanme a mí. Entonces, puede ser que los escritores que estamos viendo entonces no representan la convicción de la mayoría. Y algunos van a ser honestos en decir eso, como Tertuliano. Pero también tenemos el hecho de copistas. Para que un escrito sobreviva de un tiempo al otro, alguien tiene que copiarlo. Entonces, ¿quién lo va a copiar? Sabiendo el esfuerzo que conlleva, los costos que conlleva, ¿quién va a hacer esas copias? Entonces, obviamente yo no voy a estar copiando aquí a Tertuliano si no creo lo que él cree, prefiero copiar al apóstol Juan. Entonces voy a hacer copias de Juan y entonces los escritos de los otros van a ir desapareciendo poco a poco. Entonces depende a quién los copistas han copiado. También tenemos que hablar de los censores. Hay otros que dicen, no, no tenemos que expandir estos escritos de estas personas porque no creen como nosotros, entonces tenemos que dejarlos de lado. ¿Okay? Y aún con todo lo que tenemos, y usted puede leer los escritos de los llamados padres prenicenos por días y semanas, pero aún así solamente tenemos una fracción de la evidencia. Escritos que han sobrevivido. ¿Por qué sobrevivieron? Nunca lo vamos a saber. ¿Será que una institución oficial dijo, vamos a hacer 20 copias de esto, pero no me copien nada de este otro? No lo sabemos, pero solamente tenemos una fracción de la evidencia. Y los escritores, decíamos, puede ser que no eran personas promedio. ¿Quiénes escriben? La gente de la iglesia tenía sus convicciones, gente que habían aprendido de Juan, de Pablo, de Pedro. Tenemos las cartas a los romanos, a Corintios, a Gálatas. Tenemos gente sentadas en esas iglesias, pero ellos no están escribiendo libros. Entonces, ¿quiénes escriben libros? Gente que tiene una razón para escribir y que tiene el conocimiento suficiente para hacerlo. Entonces, con el tiempo, esto traspasa, vamos a decir así, de los que eran judíos y creyentes a gentiles creyentes que vienen de afuera, que vienen uh, de un mundo greco-romano, de filosofías griegas, etcétera, etcétera. Y vamos a examinar algunos de ellos. ¿Okay? Entonces, estas son las dificultades que nos presentan, ¿verdad? En algunos escritos surge este problema de las interpolaciones. Esto implica de que en un escrito, usted sabe, a veces nosotros, yo no sé cómo lee usted su libro, ¿ok? Yo le voy a decir, cuando tenga este libro, agarre, subraye cosas, hágale resaltado, escriba en el margen, póngale, ¿no? Yo utilizo un triángulo para cuando hablan de la Trinidad y un 1 cuando hablan de la unicidad, ¿no? Una B para bautismo, qué sé yo. Haga lo suyo. Pero a veces también ponemos nuestras propias notas, ¿verdad? Al borde. A veces cuando algo dicen que realmente se me sale el Espíritu Santo, ¿ok? Le pongo pues un párrafo ahí, le digo, este está equivocado por esta razón, y doy 3, 4, 5 razones, ¿no? Imagínese que alguien agarre y luego esté copiando esto a mano y luego agarre lo que yo escribí y lo ponga en el texto, ¿verdad? Eso sería una interpolación. Es decir, cosas que antes no estaba como parte de ese escrito, que un copista dice, yo le voy a añadir esto. Y hay diferentes tipos de interpolaciones, a veces por error. Cuando estaba usted en la escuela básica y le hacían hacer copia del libro, ¿no? A veces se saltaba una oración o a veces escribía 2 veces la misma línea, qué sé yo, es error de vista, sucede. A veces por malentendidos también, ¿no? Decía una cosa y usted entendió otra porque quería escribir toda la oración de memoria y no lo hizo bien. A veces hay alteraciones deliberadas. Cuando alguien dice, esto me suena raro, no creo que el apóstol hubiera escrito tal cosa, ¿no? Y en el caso de la historia de la iglesia es peor porque no están copiando escritura, están copiando simplemente cartas
homilias, aún sermones que vienen de gente que no eran los apóstoles. Entonces para ellos no es tan ah, difícil ni les parece un problema moral grande para poner sus propias ideas. A veces alteraban para clarificación, ¿no? Tal vez pensaban, la gente no va a entender qué quiere decir este escritor, aquí le voy a poner una clarificación, entonces le van a añadir algo. A veces corrección, dicen, no, este escritor no hubiera dicho tal cosa, le voy a corregir, seguro que alguien se equivocó, ¿no? Y a veces hay una motivación teológica. Dicen, si le hago decir a este escritor lo que quiero que diga, entonces toda la gente va a creer lo que quiero que la gente crea. Entonces hay motivaciones diversas para por qué es que hay alteraciones deliberadas. Por eso es que encontramos de algunos de los escritores que vamos a mencionar en este curso, algunas de sus epístolas, hay una versión corta y hay una versión larga. ¿Y cómo es eso? Pues vamos a sospechar que la versión larga contiene muchas interpolaciones, explicaciones y qué sé yo, y la versión corta es la original, ¿verdad? Pero se da cuenta, estamos asumiendo, porque pues no vemos razón por la cual alguien hubiera hecho algo más corto, resumir la enseñanza de una epístola o qué sé yo. Y siempre hay más motivación por añadiduras. Y luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta, especialmente nosotros los que trabajamos en español, es qué tan buenos eran los traductores. ¿Ok? Ah, como notan, yo tengo la versión en inglés y tengo la versión en español. Ya encontré algo que no me gustó en la versión en español, ¿ok? Porque pienso, ¿por qué tradujeron de esa manera? Si esta frase quiere decir esta otra cosa. Entonces siempre va a haber ese problema. ¿Quién es el que está traduciendo? Acordémonos que ni Tertuliano, ni Clemente de Roma, ni Justino Mártir, ninguno de ellos escribió en español. Algunos escribieron en latín, otros escribieron en griego, entonces tienen que traducirlo a nuestro idioma y ahí tenemos que saber si realmente, vamos a decirlo de esta manera, Justino utilizó la palabra personas o utilizó otra palabra, pero el traductor es trinitario y dice, pues esto debería ser persona, lo voy a poner personas. No sabemos, tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Ok? Ok. Entonces, la falsa doctrina ya estaba presente en el primer siglo, decíamos. Entonces, a veces lo que hacen los historiadores dicen, mire, este escritor está escribiendo en el siglo segundo, justo después del tiempo de los apóstoles. Entonces, lo que dice debe ser lo que creían los apóstoles. El problema es quién está escribiendo. El hecho de que un escrito es antiguo no quiere decir que esté correcto. ¿Ok? Una vez más, en Hechos capítulo 8 encontramos a quién? A Simón el mago. ¿Se acuerdan? Es el que le quiso ofrecer dinero a los apóstoles. Dame ese poder para quien yo ponga las manos reciban el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué tal si Simón escribe un libro, una epístola, qué sé yo, de doctrina? Está en el mismo tiempo de los apóstoles, pero la doctrina es errónea. ¿Por qué? Porque de quién viene. Entonces, el hecho de que sea antigua no significa que sea correcta. Y de hecho, en la historia de la iglesia va a haber algunas doctrinas que dicen que Simón el Mago es el que las promulgaba. ¿Okay? Cuando hablamos de, por ejemplo, el siglo segundo, el año, qué sé yo, 170. El año 170 es 140 años después de Cristo, después de la fundación de la iglesia. 140 años. El pentecostalismo moderno, por ejemplo, surge en el siglo XX. Tenemos más o menos que 120 años, pero ha transformado el mundo entero, donde ahora hay como 600 millones de personas que dicen haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. En un siglo, prácticamente, ha habido un cambio increíble en lo que constituye lo que se llama el cristianismo. Entonces, imagínense ahora, 140 años después de los apóstoles, ¿cuánto cambio puede haber? Entonces, el hecho de que sea 170, 180, 190 no implica que está más cerca a los apóstoles, por lo tanto es correcto. Es hartísimo tiempo para que entre todo tipo de herejías. ¿Ok? Lo otro es que
todo escritor moderno, toda persona moderna va a tener algún desacuerdo con algunos puntos de los escritos posapostólicos. ¿Ok? Todo el mundo está en desacuerdo con algo. En el panel apuntábamos a nuestro amigo John MacArthur, ¿verdad? Que dice que los modalistas, en este caso él quiere decir los unicitarios, ¿ok? Está confundiéndonos con modalistas. Dice, los unicitarios han sido rechazados por todos los concilios y ya el credo niceno y el credo de Atanasio condena, dice, a los unicitarios. Y cuando analizamos el credo, nos damos cuenta, ese credo que él está diciendo es el que destruye a los unicitarios porque los condena. También dice que el bautismo es para perdón de pecados. Pero MacArthur no cree que el bautismo es para perdón de pecados. Entonces está diciendo, mira, mi fuente de autoridad son los credos, pero solamente con relación a la Trinidad, pero no con relación al bautismo. No lo está diciendo públicamente, pero ese es esencialmente lo que resulta siendo, porque está apelando a la autoridad de los credos para la Trinidad, pero ese mismo credo dice que el bautismo es para perdón de pecados. Y él no lo cree. Entonces, él tiene desacuerdo con algunos puntos de los escritos posapostólicos, incluyendo los grandes credos de la cristiandad. Entonces, tenemos que apuntar a estos errores también cuando aparecen. ¿Okay? Finalmente, los términos que se usan en estos escritos pueden ser entendidos de diversas maneras. Mencionábamos, creo, esto en el panel, pero, por ejemplo, los apologistas católicos de hoy ponen en los medios sociales, ¿verdad? El catolicismo ya está presente desde el primer siglo y lo encontramos en escritos del segundo siglo, donde dice la Iglesia Católica, ¿verdad? Y apuntábamos el hecho de que, una vez más, en el primer y segundo siglo, en tercer siglo, no hay denominaciones, no hay una iglesia católica, una iglesia, qué sé yo. Entonces, ¿qué quiere decir esa frase? La iglesia católica decía esto, o la iglesia católica cree que Cristo resucitó. No tenía que ver con catolicismo romano, simplemente católico está usado en su sentido de universal. Eso es lo que literalmente significa la palabra católico, universal. Y decíamos, por eso es que hablamos de epístolas universales, como la epístola de Santiago. Es universal porque no está dirigida a una persona o a una iglesia específica. Diferente de la epístola a los Gálatas, sabemos que va a la iglesia en Galacia, pero las epístolas universales son para toda la iglesia y por eso son conocidas como epístolas católicas. Pero una vez más, no hay catolicismo romano en el segundo siglo, tercer siglo. Tenemos que esperar hasta el cuarto y quinto siglo para que vaya surgiendo poco a poco. Otro ejemplo podría ser hoy, ¿qué significa el término divino? ¿No? Depende de dónde está. En Colombia le dice, ay, pero está divino ese. Pueden hablar de un muchacho, pueden hablar de un plato de comida, pero está divino. ¿Okay? En términos de los de la nueva era, por ejemplo, divino es todos. ¿No? Shirley MacLaine aparece hace años en una película, está al borde de un abismo y se da cuenta, ¿no? Recibe esa revelación de que yo soy Dios y grita, ¿no? A voz en cuello, su divinidad. Hubiera estado ahí alguien para decirle, a ver, lánzate y pruébalo. ¿No? Pero entonces tenemos que tener cuidado de la persona que estamos leyendo. Para esa persona, ¿qué quiere decir la palabra divino? O cualquier otra palabra doctrinal a través de la historia. Entonces eso es algo que vamos a tener que tener cuidado y no podemos simplemente aceptar todo como si fuera con el significado que nosotros entendemos, ¿verdad? Y por eso rechazamos el término solo Jesús, les decía, ¿no? Y creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque para usted eso quiere decir una cosa, para el trinitario que lo está usando quiere decir que usted niega al Espíritu y al Padre. Y nosotros no negamos al Espíritu y al Padre, lo identificamos. ¿Okay?